siempre les voy a pasar primero. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. Les voy a pasar el GitHub. Igual el GitHub, cópiense y cuando manden la información por correo, les pasan el GitHub para que tengan. Yo le voy a seguir ordenando igual por días porque está un poquito desordenado. No me gusta cómo está. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar viendo cómo comunicar la electrónica con Python. Uno de los protocolos más utilizados para comunicarse vía electrónica o con dispositivos electrónicos es el puerto USART, ya el puerto síncrono asíncrono. ¿Okay? Y este viene en múltiples dispositivos. En realidad viene en la mayoría de dispositivos electrónicos, puesto que es un estándar de comunicación. Entonces, viene incluido en Arduino, viene incluido en SP8266, SP32, en dispositivos tipo ARM, viene en Raspberry Pi, e incluso se puede implementar este protocolo en FPGAs y demás. Así que es un protocolo ampliamente utilizado para comunicar dispositivos electrónicos. Y este lo vamos a aprovechar para comunicar con nuestro Python. Entonces, para este ejercicio lo que ustedes necesitan es un Arduino. No importa qué Arduino sea, puede ser un Arduino 1, un Arduino Mega como el que tengo yo aquí. Eso es independiente. Vamos a ver el código del Arduino como tal. Es un código súper sencillo. Vamos a ir viendo qué es lo que estamos haciendo. Primero, sabemos que tenemos dos partes principales cuando estamos programando en Arduino, el lenguaje Processing, que es basado en C. ¿Ya? Tenemos el Voice Setup, que es para colocar todas las configuraciones previas a nuestro microcontrolador. Y tenemos el Void Loop, que es, podríamos decirlo, el cuerpo de nuestro programa. ¿Ok? Entonces, en el Voice Setup, lo único que estoy configurando es de que voy a iniciar el puerto serial, que viene por defecto en Arduino, y lo voy a iniciar a una tasa de 9600 baudios. ¿Ya? Y esto, los baudios quiere decir símbolos por segundo. Luego vamos a pasar al void, que era el cuerpo de nuestro programa. En el void lo que tenemos es que si el serial está disponible, aquí vamos a tener una respuesta de true o false. Si es true, va a entrar en la secuencia que tenemos aquí del if. Si no, simplemente lo va a ignorar y va a seguir repitiendo. Ya que el void loop es una repetición iterativa, esto va a correr de manera infinita hasta que se apague o le quitemos la energía a nuestro dispositivo. Ojo que, obviamente, como digo, aquí estamos practicando con Arduino, pero es extensible a cualquier otro dispositivo electrónico del cual tengamos acceso y que tenga implementado el protocolo USART en su arquitectura. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es pedir una data. Estoy diciendo que por el puerto serial lea un string hasta que encuentre este símbolo que era el \n. ¿Se acuerdan para qué servía el \n? Era principalmente salto de línea. Quería decir, cuando uno envía un texto y le damos un enter, ese enter significa, a nivel de código, significa \n o salto de línea. Entonces quiere decir que me va a leer toda la línea de texto hasta que tenga un salto de línea. ¿Ok? Después pregunta, y esto se va a guardar en la variable data, que es de tipo string. Estamos esperando que se nos envíe un tipo string. Ahora, o texto, ¿ya? Ahora preguntamos si la data es igual, o sea, el texto que recibimos en data es igual a enviar
pues lo que va a hacer es realizar un for que va desde a igual a 0 hasta a menor o igual a 10. Va a repetir 10 veces. Y este a más significa en pasos de uno en uno. Entonces va a comenzar en 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No va a llegar al 10 porque estamos sentenciando, aquí en la sentencia media, estamos diciendo que A tiene que ser menor a 10, no menor o igual. Así que va a llegar simplemente hasta el número 9. Llega hasta el 10 y ya no ejecuta. Ahora, mientras se ejecuta estas opciones y hace a menor a 10, lo que voy a hacer es que voy a enviar un dato a través del puerto serial, por eso comienzo con serial.println, un número randómico con valor máximo de 100. ¿Ok? Este es el máximo valor randómico. Entonces, de manera randómica me va a escoger un número y me va a ir enviando. Después de que me envíe eso, para finalizar yo le mando una flag o una bandera que le puse de nombre fin para saber que terminó el envío de datos. Esto puede ser tranquilamente escalado a una toma de datos de sensores. Por ejemplo, si yo le digo, le envío al Arduino, le digo enviar, puede tomarme los datos que está adquiriendo directamente desde un sensor que está conectado al Arduino y lo voy a recibir. Normalmente esto cómo funcionaría o cómo utilizaríamos, abriríamos el monitor serial. Si ustedes ven aquí voy a mandar hola, no pasa nada, pero si escribo enviar, lo que tengo es un valor randómico que tranquilamente podrían ser valores de sensores, 10 valores de sensores, del sensor. Pero en este caso son 10 valores randómicos del 0 hasta el 100 como valor máximo. Y al final me va a enviar, me va a imprimir fin para indicarme como una especie de flag que se terminó el envío de datos. ¿Ok? Si yo nuevamente solicito enviar, pues me dará otros 10 números randómicos escogidos aleatoriamente. Si ustedes ven los primeros con respecto a los segundos, pues son diferentes porque son randómicos. Ojo, aquí pueden ustedes instalar un sensor o incluso varios sensores que les extraiga la información y les envíe. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? Perfecto. Muy bien. Entonces, creo que en tema de Arduino, ustedes incluso deben conocer mucho más que yo cómo utilizar la plataforma. No es muy complicado, así que vamos a ir a la parte que es para nosotros lo importante, que es, bueno, ya está subida igual esta información en el repositorio, así que no hay ningún inconveniente. Lo que nos interesa es de que nosotros podamos leer esos datos en nuestra computadora a través de Python. Entonces, para eso vamos a abrir este programa que tenemos Python Serial. Y lo primero que tenemos que hacer es instalar PySerial. Esta es una librería que me permite comunicarme directamente con mi protocolo USART, ¿ok? A través de la conexión que tiene ese cable que tiene el Arduino para la computadora. Luego, después de que ya tengamos esto instalado, lo que vamos a hacer, recuerden que esto es un comentario nada más, no es parte del código. Importamos serial, tal cual, como está escrito aquí. Luego vamos a crear un objeto, el nombre del objeto va a ser ser, igual a serial.serial, y aquí le vamos a colocar la dirección del dispositivo, el puerto. Normalmente, en sistemas Windows, aquí el TTY-ACM0, que es en mi caso, es porque estoy utilizando Linux. Y la dirección de ese tipo de puertos, de los puertos seriales, es mediante la carpeta dev y luego al file descriptor TTY-ACM0. Pero ustedes deberían colocar el COM, ¿ya? ¿Cómo pueden verificar cuál es
Como pueden verificar cuál es el puerto al que tienen que conectarse, pues cuando estén programando en Arduino. Perdón, un segundo. No era de haberle cerrado. Listo. Cuando estén programando en Arduino van a Serial Port y aquí les va a dar la dirección. Esta dirección de aquí es la que tienen que copiar en esta posición. Si ustedes ven el Serial Port mío, dice dev tty acm0. Ya me detecta automáticamente. A ustedes les puede, si están utilizando Windows, es lo más probable, les va a salir algo como COM1, COM2, COM7, COM10, etcétera, dependiendo de su computadora. Entonces aquí lo colocamos. Si es que la tasa de baudios es diferente, la tenemos que configurar aquí. Ponemos coma, baud rate, y tenemos que siempre, y esto tiene que tomar muy en cuenta, los números de baudios que han sido seteados en el Arduino, que en ese caso eran 9600, que es, podríamos decir, el valor por default que se utiliza, tiene que estar exactamente también en Python. Entonces, si es que yo quiero definir, por default ya vienen 9600, como pueden ver en la ayuda superior, que dice Serial Port y Baud Rate 9600. ¿Ya? Pero si ustedes utilizan 11500, hay algunos 4800, hay varios tasas de bits a las que pueden comunicarse, ustedes tendrían que cambiar aquí principalmente. Pueden ver bits de paridad, bits de parada, pueden configurar todo eso, pero por lo general eso no se configura porque se lo deja los datos por default. Lo más importante es que sepan que primero va la dirección del puerto, el que tiene que comunicarse, y después es la tasa de baudios de 9600. Luego imprimo, aquí estoy haciendo una impresión que digo solicitando datos. ¿Y qué es lo que hago cuando solicito datos? Pues tengo que enviarle la palabra enviar. Ya habíamos visto que la palabra enviar era específicamente la que íbamos a utilizar para que Arduino sepa que yo le estoy diciendo entrégueme datos. Entonces escribo a través de mi objeto serial, que se llama ser.write, y esta B que está anteriormente significa bytes, porque nosotros no podemos enviar directamente cuando estamos haciendo comunicaciones a nivel de electrónica ni protocolos, podemos enviar directamente strings, ¿ok? Siempre tenemos que enviarlo en tipo bytes, ¿ya? Entonces estoy transformando enviar a formato bytes y voy a enviar la palabra, voy a mandar la palabra enviar ese formato de bytes. ¿Ok? Después de que envío la palabra enviar, que es la que me va a permitir recibir los datos, o le va a decir al Arduino que extraiga los 10 datos en este caso, vamos a pasar al while true. El while true es un bucle infinito para que todo el tiempo esté revisando constantemente. Y vamos a hacer que lea la línea. Entonces va a ir leyendo cada uno de los números que va llegando. Y aquí he colocado un try except, porque lo que estoy haciendo es que esta línea la voy a transformar en número entero y después le voy a imprimir, colocar como tipo string para hacer una impresión. ¿Ok? Entonces, lo que voy a ir imprimiendo son los datos que he ido revisando. Cuando llegue la palabra fin, la palabra que habíamos visto que es el flag de salida, cuando quiera transformar a entero la palabra fin, me va a dar un error. ¿Ok? Porque no se puede transformar fin en un número. Y por eso tengo este try except. Entonces, cuando llegue a fin, yo simplemente en el except le digo break, que me sirve para romper el bucle while, para salir de este bucle. Luego de que salgo de este bucle infinito, a través de esa palabra fin que me va a generar un error, imprimo trama completa recibida y siempre tengo que recordar que debo cerrar la conexión. Entonces estoy cerrando la conexión serial para no tener ningún inconveniente. ¿Ok? Vamos a insertar, guardamos y vamos a ejecutar el programa. Permítame un segundo. Listo. Ahí pueden ver el programa, pueden ver también mi consola.
Ahora lo que tengo que hacer simplemente es Python 3, Python serial, solicitando datos. Si ustedes ven, voy a colocar, aquí le voy a agrandar un poquito, eso para que se vea de una manera correcta. Y si ustedes ven, estos números de aquí son los números aleatorios que me entregó, que tranquilamente podrían ser mis datos del sensor. Y así yo con esos datos ya puedo comunicarme tranquilamente. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Una comunicación bidireccional. Una vez envío los datos desde Python para solicitar una trama específica y después leo los datos que he solicitado, que es generalmente el uso más típico que se les da y que se puede dar a Python para enviar solicitudes y para recibir la data que me llega de dichas solicitudes. ¿Dudas, consultas sobre el tema? Pregunta para ustedes. ¿Sabían que había cómo hacer esto? ¿Cómo normalmente ustedes trabajaban cuando querían extraer datos desde Python? Y aquí podemos incluso hacer algo mucho más avanzado, ¿no? Con estos datos que acabo de recibir, puedo guardarlos en una base de datos, en SQLite, por ejemplo, que ya habíamos visto cómo podemos ir grabando esa información en bases de datos. Podemos utilizar SQLite o podemos utilizar incluso bases de datos más avanzadas, que ya habíamos visto. Pero en esencia es exactamente lo mismo. No habría que cambiar nada. Y así podemos fácilmente comunicarnos a través de una interfaz de Python en mi computadora a electrónica que está colocada y que tenga el puerto serial. Por ejemplo, una aplicación que se da mucho en la universidad es la aplicación de comunicación con Zigbee. Zigbee utiliza también el puerto serial para comunicación. Ustedes pueden enviar absolutamente lo que ustedes deseen, claro que siempre tenga el soporte del protocolo, no podrían enviar un video, pero sí pueden enviar, por ejemplo, textos en una especie de tipo de chat, desde las computadoras hasta otras computadoras que estén dentro del rango de Zigbee y que estén intercomunicadas a través de ese protocolo. Solo utilizando exactamente esta misma idea. Con ser.write voy a enviar información y con ser.readline leo lo que recibo. ¿Sí? Por ejemplo, para comentarles un poquito de la experiencia que he tenido en esto, creo que ya va a ser un poco más de un año, si no estoy mal, habíamos trabajado en un pequeño proyecto para el ejército ecuatoriano, en donde se nos solicitaba hacer unos dispositivos de comunicación para la selva. Habían definido que la tecnología iba a ser Zigbee. No me parecía, bueno, esto es un comentario a nivel técnico, no me parecía la más idónea por la frecuencia en la que trabajan. Debería haber trabajado a menos frecuencia, más que todo porque la selva es bastante densa. Tal vez protocolo LoRa. Pero bueno, muy aparte de eso, nos pidieron que trabajemos en base a Zigbee. Entonces, lo que hacíamos, obviamente, no era conectar el dispositivo Zigbee a una computadora, sino pasábamos el dispositivo Zigbee a un Raspberry, que es mucho más pequeño y más manejable. Y en ese Raspberry teníamos un programa un poquito más complejo que esto, pero esencialmente este es el esqueleto, en donde ellos enviaban mensajes como si fuera un chat celular, como si fuera un WhatsApp. Y todos los dispositivos Zigbee que estaban conectados a la red mesh, que se puede generar con ese tipo de tecnologías, pues recibían. Pero lo que estaba detrás controlando todo eso en el tema de envío de datos, la recepción de datos, era un programita muy similar a este, claro, un poquito más complejo, pero tampoco tan complejo, en donde simplemente colocábamos lo que ellos escribían en texto y lo enviábamos a través del puerto serie. El puerto serie se comunicaba con el Zigbee, el puerto serie del Raspberry Pi, y eso se comunicaba con Zigbee y Zigbee enviaba los equipos Zigbee enviaban la información a todos los dispositivos. Entonces podíamos hacer comunicación broadcast, un mensaje para todos,
comunicación punto a punto también, cuando queríamos específicamente a un solo usuario comunicarnos, mandar un mensaje. Fue bastante interesante. Entonces, como decía, ¿qué tan robusta sería la lectura de datos en la industria? Por ejemplo, con un transmisor de temperatura. No hay ningún problema, en realidad. El problema con Zigbee, que yo he visto por experiencia y trabajo que he realizado, es que trabaja a frecuencias de 2.4. Como trabaja a frecuencias de 2.4, muy probablemente pueda tener interferencia con otras tecnologías, eh, tecnologías inalámbricas, porque ya sabemos que 2.4 es como el estándar del espectro radioeléctrico que está abierto. Ahora, cuando también tenemos zonas muy densas a través de muchas paredes, muchas interrupciones, pues también puede generar inconvenientes. También podría generar inconvenientes porque a mayor frecuencia, menos capacidad tiene de traspasar, no me acuerdo cuál es la palabra técnica, y eso que soy telecomunicaciones y se me acaba de ir la palabra. Pero bueno, si tengo yo estos inconvenientes, tengo mucha, no me acuerdo esa palabra. Bueno, pero si tengo muchas, me hago entender, al menos paredes, cosas que me impidan la comunicación directa como si fuera un punto a punto, pues ese va a degradar la señal. Para eso sí debería utilizar tecnologías que usen una menor frecuencia, como LoRa, por ejemplo, que alcanza grandes distancias y al tener menor frecuencia tiene mayor capacidad de traspasar los obstáculos. ¿Ya? Entonces, puede ser utilizado, pero también se debería ver qué tan el ambiente industrial, por ejemplo, qué tanto ruido a nivel de frecuencia 2.4 puedo tener para evitarme problemas. Por otro lado, si son comunicaciones dentro de una industria, de una nave industrial como tal, y la nave industrial no es algo tan extensa, ni por lo general las naves industriales son bastante abiertas, puede utilizarse. Todo es ya de hacer un análisis de campo como tal, o sea, en dónde propiamente puedo aplicar. Como digo, yo aconsejo cuando existen demasiados obstáculos o es más denso, siempre se aconseja utilizar dispositivos que tengan una menor frecuencia, que es Zigbee. ¿Ya? Pero Zigbee también es una tecnología bastante buena. Sí, está bastante bien diseñada. ¿Ya? Es un poco cara, es tampoco no me gusta. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no hay más preguntas, como pueden ver, de una manera muy fácil, sencilla, ustedes pueden comenzar a diseñar sus interfaces de comunicación a través del puerto USART, del puerto serie que se utiliza normalmente para comunicación de dispositivos. Y así pueden ustedes leer cualquier tipo de sensor. En cuanto por ejemplo, ahí Pedro comenta que me dice el ejemplo de un transmisor de temperatura. En cuanto a la cantidad de sensores o a la información que se emita, no es mucho problema. Hay que estudiarle el campo y eh, qué, tanta, eh, qué tanto ruido voy a tener a nivel de espectro en donde voy a trabajar. Y de ahí la información que envíe casi es transparente, no importa mucho. Eso ya sobre la información que envíe debería preocuparme más que todo ya en un programa como este, por ejemplo, donde esté Python, en cómo voy a diferenciar si me envío varios paquetes, cómo voy a diferenciar cuál es el de temperatura, cuál es el de humedad, cuál es el de, no sé, calidad de agua, etcétera. Entonces ahí ya más es tema de cómo solventan eso a nivel de código. ¿Ya? Perfecto. ¿No hay dudas? ¿No hay más dudas? Listo. Muy sencillito. Vamos a ir con la siguiente parte, que me parece súper chévere, que es sockets en Python. Los sockets lo que nos va a permitir es trabajar haciendo una comunicación vía TCP/IP. ¿Ok? Entonces,
lo que nos permiten los sockets es trabajar a través de nuestro protocolo general que nosotros utilizamos como TCP/IP. Y esto se puede incluso utilizar con tecnología, también con electrónica, que sería como utilizando SP8266, que ya nos viene con un pequeño módulo Wi-Fi que puede conectarse a cualquier módem, a cualquier router, perdón, router inalámbrico, y puede hacer las comunicaciones directamente. Ustedes pueden trabajar con TCP/IP. Igual, el mismo caso, hay que estudiarlo si es que realmente es efectivo en cuanto al uso del lugar en donde voy a aplicar. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver una arquitectura cliente-servidor. Para eso, aquí van a haber algunos archivos, ya vamos a irlos viendo. Primero vamos a ver el que dice servidor, servidor.py. Para esta aplicación, lo que tenemos que importar es la librería Socket, que es la que nos va a permitir comunicarnos a través de los sockets en Internet. Vamos a colocar dos variables, uno host. En este caso voy a comunicarme yo en mi computadora mismo a través del localhost, que es la 127.0.0.1. ¿Sí? Y el puerto que estoy colocando es el 65.432. Ya sabemos que tenemos 65.000 y pico puertos que ustedes pueden elegir, pero generalmente siempre deben elegir un puerto que sea mayor al 1023. ¿Por qué? Porque los primeros del 0 a 1023 son puertos privilegiados, que se les conoce. Entonces tienen que tener privilegios de administración de la computadora para poder utilizar esos puertos. Como el puerto 80, el puerto 80 es el que nos comunicamos a través de la web sin seguridad, 443, que es uno que es HTTPS, que normalmente es con el que nos comunicamos, puerto 22 SSH, etcétera. Hay muchísimos puertos. Pero utilicemos siempre puertos que sean mayores a 1023. ¿Ok? Números de puertos. Entonces yo defino esto. Si mi host voy a utilizar esto en un servidor general, debería colocar la IP del servidor, la IP pública de mi servidor. ¿Ok? Coloco la IP pública de mi servidor e igual de la misma manera coloco el puerto en el que quiero que se comunique. Y ya tendría esto colocado en la nube, por ejemplo, para que cualquiera pueda acceder. Ahora solo vamos a hacer unas pruebitas en local. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué podemos utilizar esta palabra reservada que se llama with para abrir los sockets y no tener la necesidad de colocar socket.close, que estábamos viendo, por ejemplo, que teníamos que hacer en otras condiciones, ¿ya? Para cerrar las conexiones de los sockets. Sino with se encarga de que cuando ya termina la ejecución, cierra automáticamente el socket. Por eso estamos utilizando with. Esto más que nada se debe aprender en Python básico, la utilización del with. Entonces, llamo a mi librería socket.socket, ¿ya? Y aquí declaro dos cosas. Socket.afinet, que es el que me permite hacer la conexión por internet a través de los protocolos. Tenemos que colocarlo tal cual como está aquí. Y socket sockstream, que es el que me va a permitir hacer el streaming de datos o el envío de datos a través de la conexión. Y a esto le voy a nombrar como S. Si ven, aquí estoy utilizando as, que es como colocarle un alias. Y luego simplemente le coloco dos puntos. Entonces, a esta conexión de socket, que la tengo definida aquí como S, le digo que sea de tipo bint. ¿Qué quiere decir esto de tipo bint? Pues es cuando simplemente yo coloco un puerto en escucha. Quiere decir que abro el puerto y lo dejo ahí esperando a que entre alguna conexión para hacer algo con ella. ¿Ya? Este es el tipo bint. Es el más general que pueden utilizar. También se puede hacer ya, y esto se utiliza generalmente cuando se está desarrollando exploits a nivel de seguridad
o virus también. Se utiliza conexiones ya no tipo BINT, sino conexiones reversas. Solicito desde la computadora en la que está que se conecte a algún lado. Pero eso ya es un tema más avanzado y es un tema más de seguridad. No es tan genérico. Entonces, colocamos ese punto .bint y le pasamos como parámetros el host y el puerto. Entonces, le voy a decir que esté escuchando en la dirección local, en mi caso, en el localhost, en el puerto 6500-432. Y luego le digo ese punto listen para abrir ya la escucha como tal. Luego, aquí lo que estoy diciendo es que cuando acepte un puerto, ¿ven? El socket accept me dice cuando ingrese una conexión, me dé la conexión, me dé un objeto de tipo conexión que le vamos a llamar conn de connection y addr, que es la dirección. Y otra vez nuevamente utilizamos with, decimos con conexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la conexión? Pues primero vamos a decir que está conectado por una dirección como tal, un address. O sea, desde dónde he recibido esta conexión. Lo que me va a imprimir es la IP desde la que recibí la conexión, ¿ya? Y después un while true, en donde yo estoy esperando recibir datos ya de la conexión. Recuerden que esto es en el protocolo TCP/IP, recuerden que hay un handshake, ¿sí? O sea, quiere decir que va a la conexión y primero dice quiero conectarme. Eso es totalmente transparente para el usuario, pero eso es lo que sucede. Llega una conexión a un puerto y le dice quiero conectar. Ok, entonces le dice de dónde mándame tu información de dónde estás solicitando la conexión. Luego, después de que reenvía la información de dónde está solicitando la conexión, le dice, ok, te acepto la conexión. Y de ahí sí genera la conexión. Entonces, todo eso que es transparente es a nivel de protocolo. Nosotros no lo vemos, pero sucede. Todo eso que es transparente a la conexión es lo que está haciéndose aquí, en el accept, en donde hago el handshake como tal y extraigo la conexión y la dirección desde la cual se está conectando. Con la conexión yo le digo, ok, imprimo en mi consola, digo, desde este IP se están conectando a mi puerto. Y después lo pongo ya en modo recibir información. Esto ya sería el usuario. Cuando, por ejemplo, yo quiero hacer como una especie de chat, entonces escribo hola y envío esos datos. Entonces, esa información es la que está aquí esperando. 1024 significa el tamaño de la conexión, el tamaño del paquete. 1024 bytes en este caso es lo que estamos esperando recibir de la conexión. Se puede escribir un texto o una información hasta 1024 bytes. Si no hay data, o sea, esto va a estar todo el tiempo. Recuerden que while true es un while infinito hasta que ya no exista data. Si data está vacío, me dice que cierre la conexión, rompa el while true para que no esté infinitamente esperando información. Y nada más en este caso, rompe. Si es que hay datos, lo que va a hacer es imprimirme los datos y de ahí me va a consent all, quiere decir que me reenvíe los datos. Va a ser como una especie de eco. Si yo le escribo hola, me va a responder hola también. ¿Ya? Pregunta si se está entendiendo lo del servidor. Si es que se entiende, pongan sí, y si es que no entienden, pongan no, por favor, porque si no, no sé si he perdido la conexión o qué. Más o menos. A ver, ¿qué no se entiende, Pedro? Comenta si es que quieres por el chat o si no puedes abrir el micrófono. Como tal, la definición de socket como tal, así muy general, no es mi área, entonces. O sea, ¿Perdón?
Digo, como tal, o sea, lo que es socket, o sea, no percibo muy bien porque no es mi área. No sé si el del resto de compañeros. Muy bien, es excelente lo que acabas de decir. Y a ver si hay alguna gráfica para que les pueda mostrar. Realmente con socket TCP. Veamos. Cliente. Ya. A ver, veamos si es que con esta gráfica o aquí está mejor todavía. Ya. Un socket es un concepto, si se puede llamar algo abstracto, que nos indica que se va a abrir una conexión para comunicarnos. ¿Ya? Eso de manera general. En este caso vamos a trabajar con sockets TCP/IP, que es un protocolo de comunicación de Internet. Y ese es el que utilizamos todos los días. Cuando nosotros decimos y sabemos que nuestras computadoras cuando se conectan a algún router o a alguna parte tienen una IP, es porque están utilizando el protocolo TCP/IP. Y para comunicarse siempre tienen que abrir sockets. Un socket podrías imaginarte como como esta gráfica, como una especie de túnel que es para comunicación. ¿Ya? Entonces, eso es un socket. Crear el socket en una máquina es como abrir una puerta al túnel, en este caso, para que otra máquina ingrese o se pueda comunicar a través de esa puerta. Crear un socket es como crear un túnel entre dos máquinas para comunicación. Necesariamente un socket siempre es para comunicación. No sé si queda claro, Pedro, ahí tal vez con la gráfica. Básicamente como ponerles en red a dos máquinas. Exacto, ya. Es Ya. como ponerles en red a dos máquinas, pero ponerles en redes de manera general. El socket es ponerles en red a través de un puerto que se le conoce. Por ejemplo, nosotros cuando estamos comunicándonos a través de Internet, estamos abriendo un puerto de la computadora que sería de las 65,000 opciones que tengo para elegir. De los diferentes túneles que puedo hacer, estoy abriendo uno solo para comunicarse. ¿Queda claro o se confundió más? No, está más claro. Ya, perfecto. Grábate más que nada, esta imagen me parece súper decidora. Aquí dice socket TCP, aquí dice, mira, puerta de destino, dirección de destino y el puerto. Siempre se va a trabajar con los dos. La dirección a la que te quieres comunicar y el puerto. Sería la dirección, imagínate que un socket fuera como un edificio. Entonces tú dices, el edificio está en tal dirección, pero yo para acceder a la información que quiero necesito saber cuál es el número de local en ese edificio. Entonces ese sería el puerto, ¿ya? E igual, de la misma manera, en la otra máquina, necesitamos tener una dirección y el puerto también, ¿no es cierto? Porque sería el edificio el que quiero visitar. Entonces puedes compararlo de esa manera, ¿ya? Listo. Entonces, el socket lo que hace es abrir una comunicación por Internet y siempre vamos a necesitar, grábense en la cabeza, la dirección, que es la dirección IP. Si voy a utilizarlo en mi máquina, debo poner la dirección IP de mi máquina. ¿Ya? Y el puerto, que es un puerto que yo asigno. Yo puedo asignar cualquier puerto dentro de los 65,000 y pico que hay, no me acuerdo cuál es el número exacto, pero no me acuerdo cuál es sinceramente el número exacto de puertos que es, pero es 65,000 y pico, no es 66,000, es 65,000 y pico. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es escoger siempre, poner una dirección, que sería la dirección de mi computadora, y el puerto, que sería el lugar en donde yo quiero, o si estamos haciendo la similitud con el edificio, el local o el número de local que yo quiero que se comunique o que encuentre. ¿Ya? No sé si es que, además del tema de sockets, algo o alguna duda con respecto
al programa. El programa sí está bastante claro, Ya, ya con la explicación del socket. perfecto. Ujú. Entonces aquí simplemente definimos el host y el puerto. El host ya sabemos la dirección IP. Le ponemos en modo escucha. Y cuando se comunique, ya venga otra computadora y se quiera comunicar, le va a extraer por una parte el canal de comunicación, la conexión y la dirección desde la que se está comunicando. Luego me va a imprimir desde donde está comunicado y luego se va a poner en escucha para ya recibir información de esa computadora. Una vez que deje de recibir información, va a cerrar la conexión y me va a replicar con este send all lo que si yo escribí hola, me va a devolver exactamente lo mismo que escribí. Nada más. Eso es a nivel de servidor. Esto sería mi programa servidor. Y ahora vamos a ver mi programa cliente, cliente.py. Eso es mucho más sencillo, porque el cliente solo tiene que llamar al puerto, o sea, ir a la dirección, llamar al puerto, ir al puerto específico y después de eso enviar la información. El servidor, el cliente es mucho más sencillo. Entonces aquí también tenemos que importar socket. El host, vamos a poner siempre el host, no el de la máquina, sino el que yo tenga en mi servidor. Si en mi servidor tengo la IP 192.168.15.14, esa es la que tengo que colocar aquí, ¿ok? En este caso pongo 127.0.0.1 porque ese es el que yo definí en mi servidor. Entonces el cliente tiene que saber cuál es la dirección a la que se va a comunicar. Y aquí tendríamos que poner necesariamente la IP del servidor, como dice aquí. Y en puerto tenemos que colocar de la misma manera el puerto del servidor. O sea, aquí le estoy colocando la dirección de mi edificio y el número de local de mi edificio. ¿Ya? Recuerden que esto es el programa cliente. Luego abrimos nuevamente Socket. Esto ya les había explicado. Es exactamente igual que como el servidor, en donde estamos creando el socket para la conexión a través del protocolo TCP/IP. ¿Sí? Y de ahí utilizo ese punto connect, en donde le digo conécteme a través de al host, a la IP del host, que va a extraer esta información de aquí, y al puerto. ¿Sí ven que es mucho más sencillo aquí? Simplemente le digo connect. Y con send all envío la información. ¿Se acuerdan que en mi servidor iba a esperar que se ponía en modo espera para que le llegue información? Entonces, esto es lo que le voy a enviar. Le voy a enviar send all. Hola mundo, acabo de conectarme por sockets. Y después, recuerdan que en mi servidor le dije que me iba a reenviar la información que yo envié. Así que me va a volver a enviar este hola mundo, acabo de conectarme por sockets. Y yo pongo S, que va a ser mi conexión de socket, punto, ya no send all, sino rec B, o recibir, o receive, ¿ya? Ahí coloco recp y 1024, que ya les había comentado que es el tamaño en bytes del máximo. Máximo, no quiere decir que tiene que estar, yo puedo mandar solo una letra, no importa, es lo que estoy definiendo aquí, es el tamaño máximo que acepta por paquete, ¿ya? 1024. Entonces aquí le digo que reciba, que vea si es que recibe datos. ¿No? Nuevamente lo que va a hacer es como el servidor me va a reenviar esta información que yo le he enviado, pues lo que me va es a recibir lo mismo que he enviado inicialmente. Y después de que termine esto, simplemente imprimo, le voy a colocar recibido y le voy a imprimir los datos que llegan. Se comprende el cliente. El cliente generalmente es un poquito más sencillo porque este simplemente tengo que conectarle y de ahí le digo qué hacer. En este caso le digo envía y después espera hasta que recibas algo de respuesta. Nada más. ¿Queda claro? Escriban, por favor, si tienen, no tengan miedo, que esto tampoco es clases ni para perder el ciclo. Pongan sí o no. O más o menos también. Si es que no se entiende muy bien, pueden poner más o menos. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces,
súper sencillo aquí el tema del cliente. Vamos a ver cómo ejecutamos esto. Y vamos a ver algunas cosas interesantes porque he preparado algo chévere para esto de cliente-servidor. Entonces, lo que voy a hacer primero es dividir mi pantalla. Voy a bajar el chat para que no me estorbe. Ya, voy a dividir mi pantalla y aquí voy a iniciar el servidor. Si ustedes se fijan, pongo Python 3. Sabemos que. Y voy a iniciar mi servidor. Entonces, coloco Python 3, servidor. Y si ustedes vean que no me devuelve consola, sino se ha quedado ahí en ese true infinito, esperando que le llegue alguna conexión. Si ustedes se fijan, el programa del servidor. Vean, no tengo absolutamente ninguna comunicación. Voy a hacer una limpieza de pantalla y aquí voy a colocarlo Python 3 y le voy a ejecutar el cliente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cliente? El cliente se va a conectar a la IP y al puerto de, en este caso, mi localhost. Todo va a suceder dentro de mi computadora, pero se puede utilizar esto tranquilamente por red. Solo sería de cambiar las direcciones IPs a las que quiero conectar. Nada más. Solo tendrían que cambiar en la parte que dice host, cambiar la dirección IP y ya pueden comunicarse por red, por ejemplo, en una oficina o en la universidad. ¿Ya? Entonces colocan aquí Python 3 cliente, entonces ahorita está esperando mi servidor, como pueden observar, y el cliente lo que va a hacer ahora es, y siempre debo iniciar, por supuesto, el servidor, porque ese es el que me abre el puerto como tal. Entonces, ahora cuando ejecute cliente va a enviar esa información y luego él va a esperar para recibir. Esto va a pasar muy rápido y para eso también me voy a hacer ayuda de una herramienta súper buena y que me gusta mucho que se llama Wireshark. No sé si han escuchado antes. Wireshark es una herramienta que nos permite a nosotros ver qué es lo que pasa en la red, en los paquetes de red. ¿Ya? Entonces vamos a ver a través de esta herramienta, que ustedes la pueden descargar para Windows también si hay, vamos a ver cómo los paquetes se han comunicado. Es súper didáctico. Ejecutamos esto y vean que me dijo conectado por, me dice 127.0.0.1. Este es el puerto que se abrió momentáneamente para comunicación y esta es la información que mandé. ¿Se acuerdan que decía, hola mundo, acabo de conectarme por sockets? Y por otra parte, en el cliente, como este servidor retornaba lo que se le enviaba, o sea, la información que yo le envié va a devolverla, me devuelve exactamente lo mismo y me dice que en la parte de recibido, o sea, la información que recibí es, hola mundo, acabo de conectarme por sockets. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó a nivel de red? Vean ustedes, esto se me acaba de crear en la red a través de la comunicación. ¿Se acuerdan que les había dicho que hacía un proceso de handshake? Estos son los paquetes iniciales, este SYN y este ACK es la sincronización y el conocimiento o el reconocimiento de la máquina que se quiere conectar. Aquí pueden ver el protocolo de transmisión. Como ven, Wireshark es una herramienta súper poderosa porque nos da un montón de información. Nos dice el puerto de el source, el puerto de destino, toda la comunicación que ha sucedido. Es extremadamente potente esto para análisis de redes. ¿Ya? Entonces, este SYN, si ustedes ven aquí donde está señalado mi mouse, ahí me dice SYN, que es sincronización. SYN ACK quiere decir sincronización y acknowledge, o reconocimiento. Luego ya le da el paso a través del acknowledge y ha terminado la parte de handshake. Esas tres cosas, esos tres puntos que ustedes acaban de ver inicialmente, lo hace el protocolo de manera automática. Es totalmente transparente para el usuario. Eso cada vez que usamos Internet lo está haciendo por dentro de nuestras computadoras y están recibiendo los paquetes de esa manera, pero nosotros no lo vemos. Vamos a ver aquí donde dice PSH y vean algo interesante. En los paquetes que envía detecta que dice, hola mundo, acabo de conectarme por sockets. Esta es la comunicación que hice cuando le envié desde mi cliente a mi servidor. ¿Ya? Aquí ven que dice data, 44 bytes, que es justamente, aquí está en hexadecimal, pero es lo que este hexadecimal traducido a
a código ASCII es hola mundo, acabo de conectarme por socket, si ustedes ven. Y después voy a tener la comunicación inversa. Cuando yo le devolvía desde mi servidor la misma información. Entonces vean acá, si ustedes ven en el paquete número 6, ustedes pueden ver aquí donde dice NO punto, significa número. Paquete número 4 es el envío que hice de cliente al servidor. Y el paquete número 6 es el envío de reversa que le hice, del servidor al cliente. Hola mundo, acabo de conectarme por sockets. Y el resto simplemente aquí es el cierre de conexión. Por eso dice fin acknowledge. Eso también es transparente, eso no lo programamos, eso es el protocolo como tal. Entonces lo que hace ya es cerrar la comunicación y bueno, aquí tengo algunos paquetes en rojo, pero estos no son importantes. Hasta aquí tienen que tomar en cuenta. Toda la comunicación, vean todo lo que se hizo a nivel de paquetes como tal. Estamos hablando de 9 paquetes. ¿Sí? 9 paquetes fueron suficientes para poder hacer esa comunicación. Vean que esto es a nivel ya de tramas de protocolo. Por eso me gusta utilizar esta herramienta cuando estoy indicando temas de redes, porque nos permite ver mucha información. Incluso se puede hacer mucho más profundo el estudio ya en una materia como tal para ver, por ejemplo, aquí me dice protocolo de Internet, es versión 4. Hay también la versión 6 que va a comenzar o ya está comenzando a introducirse a nivel mundial, pero es versión 4 y me da un montón de información de las cabeceras, de todo, pero no vamos a entrar en ese tema, no es el tema. Pero lo importante es que vean que esta herramienta es súper útil para redes. Entonces, en donde teníamos PSH ACK, quiere decir que ahí envió la información. Y si ustedes ven, aquí estoy enviando mis paquetes en texto plano. Me los detecta a través de la red. Esto caería en un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque si es que yo envío estos paquetes a través de la red, por ejemplo, no estoy enviando Hola Mundo, estoy enviando mi clave a través de un chat que yo he programado y no le he puesto la seguridad debida, cualquier persona que esté en la red y que ejecute este programa puede ver mis claves a través de texto plano, lo que incurre en un tema de seguridad. Ese tipo de ataque, si les interesa, se llama hombre en el medio. Pueden buscarlo en internet para que vean cómo se realiza. Pero vean, así como también puedo detectar los paquetes, esto incurre en un problema de seguridad. Entonces, para solventar este problema de seguridad y para hacer un poquito más emocionante el curso, lo que he implementado es las versiones cifradas de cliente-servidor. Para eso vamos a revisar rápidamente cómo cifrar información a través de Python. Entonces, vamos a hacer un cat cifrado para eso vamos a importar la librería PyDes. DES es un algoritmo de implementación, digamos un algoritmo de cifrado, ¿sí? De un cifrado simétrico. Quiere decir que para que yo pueda descifrar un mensaje, debo conocer una clave que ya ha sido compartida anteriormente. Como por ejemplo, si yo digo, te voy a mandar un mensaje cifrado y esta es la clave que necesitas para descifrar. Eso es un cifrado simétrico. No vamos a meternos tampoco en cifrados asimétricos, que es lo que se utiliza con llave pública y privada, como RSA, pero vamos a utilizar simplemente el algoritmo más sencillo que es DES. Lo que hace este algoritmo es que tengo mi información, mi data, como ven aquí, data es lo que voy a cifrar, los datos que voy a cifrar, y comienzo mi implementación PyDes, que es la librería que me va a permitir hacer este cifrado, .des. Este de aquí es la clave, en este caso, descript es la clave. Aquí hago una configuración de CBC. Esto es la configuración de cómo tiene la configuración de cómo tiene que hacer el cifrado como tal. Estos ceros que tenemos con \0 tienen que ser del mismo tamaño de la clave para generar el padding. Esto es más tema de criptografía. Si no le comprende mucho, no se preocupen,
porque ustedes simplemente haciendo esta implementación así, tal cual copiando, van a poderlo hacer. Pueden ahondar más del tema de criptografía o del protocolo DES a través de Internet, porque dan este padding, que es como un espacio extra dentro del mensaje. Es para ingresar la clave aquí. Por eso es de 8, tiene que ser la clave específicamente de 8. Luego, esta es una configuración también del modo de path. El path, ya digo, es cómo colocar esos ceros extras a nuestro mensaje original. Y con, si ven, esto está guardado en un objeto que le llamamos K. Y utilizando k.encrypt data, ahí estoy cifrando automáticamente mis datos. Y si yo quiero descifrar los datos, pongo k.decrypt. Súper sencillo. Vamos a ver qué hace este programa. Python 3, cifrado. Y vean, mi información, que era DES, Algorithm Implementation, ha sido cifrado y los datos cifrados son los que tenemos aquí. Si alguien puede leer esto y puede descubrir qué información tiene aquí adentro sin hacer el descifrado, pues genio realmente. Por eso esto es para proteger mi información. Y luego cuando le descifro, es decrypted, que tengo aquí, le hago el descifrado, me da ya el dato original. ¿Dudas, preguntas sobre el tema de cifrado? Esto es rapidísimo lo que estamos viendo del descifrado. Lo que más me interesa es cómo lo vamos a implementar y cómo se ve a nivel de paquetes. Pregunten nomás. Y si es que queda claro, pongan sí. Y tengo una consulta. ¿Hay cómo hacer esta comunicación en Windows? O sea, bueno, ¿qué me recomienda? Porque ahorita veo que hacen Linux. Sí, claro. Esto es algo muy buena la pregunta. Todas las implementaciones que estoy haciendo en Linux se pueden hacer tranquilamente en Windows. Lo que necesitas es Python y obviamente las librerías que se están utilizando. Y no vas a tener ningún inconveniente para ejecutar estas comunicaciones. ¿Ya? O sea, Se las sería coloco. directamente en la consola. Sí, o desde, por ejemplo, el Visual Code creo que ahora está súper de moda para programar, ese IDE de programación, desde cualquier IDE, puede ser Sublime Text, puede ser el mismo que viene con Arduino, puede ser Spider, hay muchos para programar en Python. Con cualquier IDE que puedas programar en Python vas a poder ejecutar esto. En Windows, en Mac, en donde tengas Python y puedas instalar las librerías, vas a poder ejecutar estos programas. ¿Ok? Eso era. Gracias. Ya, chévere. Excelente pregunta. Eso sí, no se preocupen que aquí esto parece que fuera solo de Linux. No, la verdad es que utilizo Linux yo por una preferencia, pero se puede utilizar en Windows. Todo lo que se les ha enseñado puede utilizarse en cualquier sistema operativo que soporte Python. Incluso pueden utilizar sistemas operativos que son menos conocidos como Solaris o incluso BCDs. ¿Ya? No hay ningún problema. Con que tengan Python y tengan las librerías, corre porque corre y funciona porque funciona. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ir a nuestro servidor cifrado. Vamos a abrir mi servidor cifrado y vean cómo ahí hago la implementación. Acá al lado voy a abrir el original para que vean mi servidor. Para que vean la diferencia entre los dos, nada más. Ahora tengo la librería Socket, pero también voy a importar la librería PyDes. Host y port queda exactamente lo mismo. Ahora he agregado un password, una variable que se llama password, que va a contener mi palabra clave, que la que decía que tiene que conocer tanto el cliente como el servidor para poderse comunicar. Si no conoce uno de ellos la palabra clave, pues ahí vamos a tener problemas. No va a poder descifrar el mensaje. Entonces aquí tenemos password y yo le he puesto de clave password mismo. Este es el nombre. Y aquí, si ustedes ven, esto también estoy agregando, pongo k igual a pydes.des, aquí
exactamente el mismo código que teníamos, el path node. Esta es la configuración nada más del algoritmo de cifrado. Y le estoy colocando toda esta configuración del algoritmo de cifrado dentro de un objeto K. Ahora, with socket es exactamente lo mismo. SBINT, exactamente lo mismo. Ustedes pueden ir comparando entre los dos. S.listen es lo mismo. Conexión y address accept es exactamente lo mismo. With con continúa siendo lo mismo. Print, connect by, address, exactamente lo mismo. Seguimos. No ha cambiado en nada, vean, nuestro servidor. Solo hasta ahora lo único que hemos cambiado es la librería. Agregamos la variable password que va a contener la palabra clave que tiene que ser compartida entre el cliente y el servidor para poder descifrar los mensajes, y la configuración de mi algoritmo de cifrado. While true es lo mismo, data con para recibir los datos a 1024, no cambia en nada. Si no existe la data, si no hay más datos, por favor cierre la conexión, break, todo hasta aquí exactamente igual. Y vean que a lo único que hago aquí es en el print como tal, le hago que me decripte o me descifre. Pongo k.descifre la data que llegó, la información que me llegó desde el cliente. Y luego envío esa data cifrada igual de regreso al cliente. Vean que no he hecho prácticamente ningún cambio. El único cambio que he hecho aquí es para ver qué datos me envió, para no ver esos códigos que salen ahí en hexadecimal, que son ilegibles, que les había mostrado anteriormente. Lo único que hago es descifrar con k.decrypt. ¿Ya? Quit. Para no ver esto, estaba diciendo. Si es que si no le descifro, voy a ver así, que nunca voy a poder saber cuál es mi mensaje específicamente. Entonces, de ley tengo que descifrar los datos. Ok, eso a nivel de servidor. Consultas, dudas, servidor. Aquí voy a abrir ahora el cliente. Cliente cifrado. Veamos qué cambio se hizo en el cliente. Socket igual, importo PyDes porque es la librería. Tengo el host y el port. Voy a irle moviendo un poquito para que se vea más claro. Aquí he colocado password, que va a ser mi palabra clave. Si ven, es exactamente la misma, porque ya les dije, tiene que ser exactamente igual tanto en el cliente y en el servidor para que puedan descifrar el mensaje. Si no, no van a poder descifrar. Aquí estoy creando mi algoritmo. Si ven, es exactamente el mismo que teníamos en el servidor. Aquí no cambia en nada. Estas dos cosas son las que teníamos en el servidor, password y pydes.des. En el mensaje, eso sí cambié. Antes estaba directamente en el send all el mensaje. Ahora sí le puse en una variable que se llama mensaje, en donde le pongo, esto es un mensaje cifrado. ¿Ya? Y pongo aquí with socket, punto socket es exactamente lo mismo, no cambia en nada. Ese punto connect no cambia en nada. Y en el send all, en el enviar el mensaje como tal, ahí sí cambia. Porque este mensaje que quiero enviar, esto es un mensaje cifrado, tengo que mandarle cifrando. Entonces pongo k.encrypt y dentro de eso le pongo el mensaje que quiero cifrar o encriptar, como dicen algunas personas. ¿Ya? Y luego envío, y ahí está ese mensaje, y luego va a esperar la respuesta del servidor. El servidor también me mandará cifrado estos datos. Y al final lo que hago es, mi dato en recibido, le hago es descifrar nuevamente los datos. Preguntas en cliente. Vean que casi no ha cambiado nada la conexión. Solo en el send all, prácticamente aquí lo que hago es enviar mensaje directamente, mando mensaje, pero cifrado, como ven aquí, .k.encrypt, que se podría leer mensaje, pero encriptado. ¿Ya? ¿Queda claro?
Queda claro, muy bien. Gracias, gracias. Comuníquense, por favor. Clear. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a probar. Vamos a probar primero. Voy a ejecutar mi servidor, Python 3, servidor cifrado, porque este es el servidor cifrado. Vean que funciona exactamente igual. Queda esperando para la conexión. Y ahora voy a poner Python 3, cliente, pero tiene que ser cliente cifrado, obviamente. Antes de ejecutar esto, lo que voy a hacer es abrir mi Wireshark, porque este es el que nos vamos a fijar. Voy a apagar la conexión, volverla a encender, continuar sin guardar. Listo, ahí vemos que tenemos los paquetes en blanco y se van a llenar cuando envíe la información. ¿Ya? Veamos qué es lo que pasa aquí. Listo. Ustedes, como clientes, vean ustedes, esta es la magia del cifrado. Ustedes como clientes o una persona a la que le dan un programa que tiene seguridad, no ven ningún cambio. Si ustedes ejecutan cliente cifrado con servidor cifrado y cliente con servidor, van a ver que tengo exactamente la misma funcionalidad. Envié un mensaje, recibió ese mensaje y luego lo mandó de vuelta. Nada más. Tengo exactamente la misma funcionalidad. Ustedes van a decir, ¿para qué sirve el cifrado? El cifrado específicamente sirve para lo siguiente. Si vamos a Wireshark, vemos que aquí hace el SYN, el ACK, que esto era la conexión transparente, pero vamos a ver en donde está PSH, que era donde enviábamos la comunicación. Y vean que aquí ya no, miren la data que está aquí, es A89S13, pero a nivel de humanos ya no es data legible. Vean, aquí en realidad está cifrado el mensaje que yo envié. ¿Cuál era el mensaje que yo envié? Esto es un mensaje cifrado. Perdón. Ya. Aquí está oculto mi mensaje. Esto es un mensaje cifrado. ¿Ya? Cuando retorna la data, vean que está en el 4 envié y en el 6 reenvié desde mi servidor a mi cliente. Vean que dice data, A89 es exactamente el mismo, todos los datos están cifrados. Y ustedes pueden aquí buscar en dónde está, esto es un mensaje cifrado, no lo van a encontrar nunca, porque en realidad sí está, pero está presente en donde está PSH, pero está totalmente cifrado. Y ya he aumentado la seguridad en mi comunicación. Si es que alguien ahora quiere, algún hacker o alguna persona maliciosa quiere saber qué es lo que yo estoy escribiéndome con alguien o estoy mandando mis claves por mediante red y quiere utilizar este proceso utilizando Wireshark para extraer mis claves, como en el primer caso que era muy fácil porque venían en texto plano, ahora ya no lo va a poder realizar. Sí va a poder extraer la información, pero como la información está cifrada, simplemente no la va a poder leer. ¿Ya? ¿Qué les pareció? Y tal vez ahí haciendo ingeniería inversa no pueden descifrar el mensaje cifrado. Haciendo ingeniería inversa es muy buena pregunta. Ahí tendríamos que ver si es que los algoritmos de cifrado tienen debilidades a nivel de seguridad. Por ejemplo, el algoritmo de cifrado RSA, que es el que se utiliza ampliamente, utiliza para cifrar números primos bastante grandes, muy grandes, para que no se puedan factorizar. Y hay fallos de seguridad en las implementaciones que si yo pongo números primos muy bajos, la potencia computacional de una computadora normal podría factorizar esos datos y a través de esa factorización descubrir el mensaje. Ese tipo de fallas de seguridad en implementación hay que tenerlos muy en cuenta cuando trabajamos con algoritmos de cifrado. Por lo pronto, si ustedes utilizan una clave bastante robusta y no tiene por qué nadie poder descifrar eso. O si quieren descifrar por fuerza bruta, que sería una opción, o sea, intentando atinar la clave, y la clave es bastante robusta, bastante grande, con números, letras,
pues pasará 1.000.000 de años antes de que descubra, o más incluso, antes de que descubra cuál es mi clave para poder descifrar el mensaje de comunicación. Muchas de las veces se puede hacer descifrar los mensajes a través de ataques de fuerza bruta. El problema de los ataques de fuerza bruta es de que demoran mucho y no son viables. Pero si es que, por ejemplo, yo pongo de mi palabra clave, en lugar de poner una palabra clave y pongo solo una letra y es la letra A, pues alguien que haga fuerza bruta va a encontrarlo en menos de un segundo. Pero si yo en cambio coloco, este es una password súper secreto, 1, 2, 3, mayúsculas, minúsculas, etcétera, números, pues ya es mucho más complicado. O sea, para encontrar ese tipo de claves, por eso es que siempre ahora se les exige, ¿no es cierto?, mínimo de 8 caracteres, que tenga mayúscula, incluya un carácter especial y números. ¿Por qué? Porque aumentas la entropía y se hace más difícil, por lo tanto, el hackear o craquear de esa manera por fuerza bruta la clave. Buena pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No. Si les gustó cifrado. Y vamos finalmente al tema de predicciones. Vamos a hacer Python. No. Aquí vamos a hacer con Jupyter Notebook. Algo que se acostumbra mucho y que incluso es una muy buena fuente de trabajo el día de hoy es realizar predicciones. Más que nada en este mundo ahora estamos recibiendo datos de sensores que controlan las temperaturas, la calidad de agua, la humedad, la presión atmosférica, y eso se está comenzando a implementar aquí en el país. Esto les comento por experiencia laboral. Entonces, muchas de las veces la gente que recolecta esos datos de los sensores los hace, pero también les gustaría saber predecir o poder decir el día de mañana en qué temperaturas va a oscilar. Porque, por ejemplo, depende mucho sus cosechas, más que todo en la parte de agricultura, depende mucho del tema climático. Entonces, están pidiendo actualmente, y esto les digo, como vuelvo y repito, como experiencia profesional, que se está pidiendo muchísimo gente que pueda facilitar el tema de predicciones o que les pueda ayudar implementando predicciones ante los datos que se han recogido. Ya se han comenzado a implementar, digamos, la primera parte de lo que sería un IoT real, que es la recopilación de datos, pero muchas veces esos datos se quedan ahí. Se pueden graficar los datos, pero no se utilizan o no se aprovechan para poder adelantarse, que sería la parte de predicción. Entonces ahora vamos a ver un súper simple ejemplo, pero muy, muy práctico de cómo se puede hacer una predicción univariable. Claro, hay implementaciones más complejas, multivariable, incluso utilizando temas de inteligencia artificial, deep learning, etcétera, pero vamos a ver siempre desde lo más sencillo y luego pueden ustedes ir complicando el nivel. Bien, para eso vamos a utilizar una librería creada por Facebook que se llama Facebook Prophet, ¿ya? FB Prophet. Lo que tiene que hacer primero es instalar la librería. Para instalar la librería, súper sencillo y como ya venimos acostumbrados, sería pip3. Si es que sus computadoras al colocar pip3 les da un error, coloquen solo pip, ¿ok? Pip en cualquier otra librería. Yo utilizo pip3 porque en mi computadora tengo aún soporte para Python 2. Entonces, si pongo pip, entiende que es Python 2 y cuando pongo pip 3, entiende que es Python 3, que instala en Python 3. Entonces, yo sí tengo que definirlo. Pero si ustedes instalaron Python recientemente y ya se aseguraron que la versión es 3, si ustedes colocan pip ya sabrá que es Python 3 y no hay ningún problema. Entonces pueden colocar pip nada más. Pero yo sí tengo que colocar pip3, install, y van a instalar Facebook Prophet. ¿Ya?
Y después de que ya tengan instalado, lo que van a hacer es lo siguiente, importar pandas como PD, NumPy como NP, ya hemos hablado de esto. Y de Facebook Prophet importamos Prophet, ¿ya? También vamos a importar Matplotlib, que ya sabíamos que es una librería general para gráfico, ¿ok? Y luego vamos a proceder a leer un CSV, ¿sí? Que ya también está subido, que se llama ventas de retail, en donde tenemos valores de ventas que se han ido dando en un retail durante algunos días. Y definimos que la columna de índice sea la columna fecha y que las fechas sean parciadas también. Colocamos true. ¿Qué es lo que vamos a tener después de esa lectura? Pues si ustedes se fijan, nuestra fecha está como índice. Aquí tenemos fechas, 2009, 2010. Vamos a ver las últimas. Podemos ver con tail. Estamos hablando de 2015 la información. Y aquí están las ventas, $338,630, etc. ¿Ya? Ahora le vamos a colocar, Facebook Prophet necesita que esté con un formato definido. Entonces, yo he elegido esta opción para que todos vayamos viendo cómo voy cambiando para preparar estos datos para Facebook Prophet. No vamos a hacer limpieza de datos ni eso que habíamos visto, ya aquí los datos están todos bien. Lo único que voy a hacer es configurar para que funcione con Facebook Prophet. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si tengo la fecha como índice, que es muy probable que así les tome cuando llamen a la librería, lo que debo hacer es el reset index. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del reset index? Quitábamos el índice como tal, le poníamos como columna y el índice pasaba a ser el índice por default. Los números del 0 en pasos de 1 en 1. Entonces ahí está, hit. Luego, a las columnas tenemos que renombrarlas al formato que nos pide Facebook Prophet, ¿ya? Entonces, para eso utilizamos rename. Ven aquí de rename. Y le digo que las columnas que está con el nombre date, que son las originales, va a llamarse DS. Tiene que llamarse tal cual de esta manera, DS. Así que esta es una configuración que hay que, como un formato para Facebook Prophet, como dice aquí. Y ventas, que tengo acá, tiene que llamarse IE. ¿Sí? Ejecutamos esto y ahora vemos nuestra nueva, nuestro data frame, pero ya configurado para Facebook Prophet. Tenemos ahí la información en donde la información del tiempo tenemos como DS y Y tenemos como los datos como tal. Ahora, vamos a graficar la data. Para eso vamos a setear momentáneamente, vean que no estoy guardando, simplemente lo estoy seteando momentáneamente, df.setIndex ds para que me haga momentáneamente ADS, o sea, las fechas, el índice. Vean que solo es momentáneo para la gráfica y que en la parte de la Y me grafique los valores que tienen nombres que están en la columna Y. Y luego hago el punto plot, que ya habíamos visto que es para graficar. Y voy a obtener la gráfica que tenemos aquí a continuación. Si ustedes ven, la gráfica es bastante estacionaria. ¿Qué quiere decir que es estacionaria? Que los datos después de cierto tiempo tienden a repetirse su comportamiento. Si vemos también es una tasa, está creciendo poco a poco, está aumentando los valores, pero las caídas en ventas o los aumentos y picos de ventas siempre se mantienen lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en retail, por ejemplo, los meses como diciembre se vende mucho por temas de Navidad y en enero ya se vende poco porque todo lo gastamos en diciembre. Y es normal, pregunten si alguien o ustedes mismos, su familia trabaja en temas de negocios o de comercios, pueden ver que hay esta tendencia general. Entonces pueden ver por meses cuál es la tendencia. Entonces a eso se le conoce como estacionario. Si bien aquí vemos que va creciendo, pero la tendencia sigue manteniéndose lo mismo o el comportamiento. Ahora,
Si ven todos los datos, aquí están más o menos desde $325,000 hasta $500,000. Facebook Prophet nos recomienda que hagamos como el escalamiento que habíamos visto, pero el escalamiento logarítmico en este caso para remover anomalías en los datos y demás. Entonces, para hacer ese escalamiento logarítmico, lo que hacemos es, vamos a reemplazar la columna Y, si ustedes ven aquí es de FY, quiere decir que voy a reemplazar, con NumPy log. NP, ¿se acuerdan que es numpy.log para sacar el logaritmo? Y colocamos la columna que queremos cambiar, que es de FY. O sea, los datos que tengo aquí, quiero reemplazarlos por sus equivalentes logarítmicos. Y una vez he realizado eso, si ustedes ven, aquí tenemos los datos que tienen valores ya no de 300,000, como vemos aquí, el valor menor es aproximado a 300,000 y el mayor es aproximado a 500,000. Sin embargo, ahora podemos ver que tenemos valores de 13.04, 13.01, 12.97, etcétera, según como sea la data, porque ya lo hemos escalado logarítmicamente. ¿Ya? Vamos a ver la gráfica. Verifiquemos si la gráfica ha cambiado. De hecho, no debería cambiar absolutamente en nada. Pueden ustedes comparar la gráfica original con la gráfica escalada. No debería, y esto es otra cosa importante, cuando trabajamos con datos y estamos escalando los datos, no debería variarme las gráficas, porque si me varían las gráficas quiere decir que estoy cambiando la data. No, eso no es correcto. Entonces, si ustedes ven, simplemente la escala es la que cambió, pero la data esencialmente sigue siendo la misma. ¿Sí? La gráfica sigue siendo exactamente la misma. Y ahora sí, como ya tenemos todo ya configurado, le hemos puesto en el formato que quieren, le hemos pasado a los logaritmos, lo que vamos a hacer es crear un modelo. El modelo como tal le decimos Prophet. Un modelo es un objeto que va a tener nuestra librería Prophet, que es la que nos va a permitir hacer la predicción. Y vamos a entrenar el modelo. Model.fit. Y le pasamos todo, si ustedes ven aquí está df, quiere decir que le pasamos todo este data frame que tenemos aquí ya escalado. Le pasamos todo este data frame. Sí, fíjense que también hacer este entrenamiento demora un poquito. Vean que no me responde inmediatamente, sino se queda con ese asterisco que quiere decir que está trabajando. Demora un poquito porque tiene que hacer todos los cálculos procedentes. Ahora, una vez que ya tenemos, hasta ahora hemos entrenado, pero aún no tenemos predicho nada. O sea, aprendió de la data, aprendió el comportamiento de la data. Ahora, ¿cuánto tiempo yo quiero predecir? Entonces, yo quiero predecir los siguientes 2 años en el futuro. Por lo tanto, tengo que crear un data frame de 24 meses para que sean 2 años. Entonces, para eso voy a crear un data frame a través de model, que es el model de Prophet. Todo, vean, estamos trabajando con Prophet. Model.makeFutureDataFrame, en donde le defino cuántos periodos yo quiero, digo 24, y cuál es la frecuencia. La frecuencia va a ser mensual. Si yo quisiera 24 años, la frecuencia aquí debería cambiar por años. Si yo quisiera 24 días, la frecuencia aquí debería cambiar por días. Si yo quiero 12 meses o un año, pongo 12 aquí y dejo M. Eso pueden ver dentro de la librería, esas pequeñas configuraciones, pero siempre deben acordarse que deben definir los periodos y luego la frecuencia temporal, que sería yo cuánto tiempo a futuro yo quiero. Entonces, quiero primero en meses, ¿cuántos meses? O quiero años, ¿cuántos años? O días, ¿cuántos días? No sé si es que permita en horas. No lo he trabajado con tan poco a futuro, pero muy probablemente sí permita también trabajar con horas. ¿Ya? Y después de esto, simplemente ya ha generado este data frame de 24 periodos y le hago future.tail. Automáticamente me ha generado. Vean que aquí tengo valores hasta el 2017, que significaría los 2 años a partir del 2015. Si ustedes ven, 2015-0901 es mi último dato que tengo en mi dataset original. Y aquí he generado
hasta el 2017-08-31, que completaría los 2 años en frecuencia mensual. Por eso está 2017-08, 2017-07, 2017-06, que son los meses. ¿Ok? Perfecto. Ahora voy a proceder a hacer la predicción. Antes de hacer la predicción, ¿hay alguna duda con lo que se está realizando aquí? No, consulta, ¿en base a qué criterio se podría, o sea, qué criterio de data se podría hacer la predicción? Por ejemplo, usted pone 2 años. ¿Qué tan cierto es que se cumple esos 2 años? O, por ejemplo, 6 años. Tal vez, o sea, no sé si me logra entender la pregunta. ¿En base a qué criterio yo pongo el periodo? Perfecta la pregunta, muy bueno. Justo eso voy a explicar en un momentito más, ¿ya? Ok. Ya, un ratito, pero es excelente la pregunta porque, claro, obviamente yo digo, de aquí quiero una predicción a 10 años. Realmente es lo que necesito la información. En este caso puse 2 años porque justo quería explicar esa parte que me preguntaste. Ya voy a ese punto. Ahora, además de esa pregunta que ya la voy a responder, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, para predecir, lo único que debo colocar, y vean, súper simple, es model, que es el modelo que tenemos acá, Profet, que está entrenado ya. Siempre tenemos que entrenarlo primero, o sea, que aprenda de la data. Punto predict. Y le ingreso mi nuevo data frame, el que cree, porque si voy a predecir, tienen que ser en las nuevas fechas, en las que generé, que son los periodos de 24 meses, 2 años. Y a eso, a los datos que regrese, voy a colocarle una variable que se llame forecast. ¿Ya? Y ahora vamos a observar la data. Vean la información que me da forecast. Me da un montón de información. Tengo DS, tengo trend, que sería la tendencia, yhat lower, upper, trend lower, trend upper, términos aditivos. Bueno, es un montón de información que obtenemos. Y el yhat, que es propiamente la predicción. Ahora, para no complicarnos mucho en el tema y no embarbascarnos en temas de estadística, vamos a escoger simplemente los más importantes y con los que se suele trabajar. De ese vamos a escoger porque obviamente son nuestras fechas, eso no puede irse. Yhat, que le habíamos dicho que ese siempre va a tener el nombre de nuestra predicción, lo que realizó la predicción. Yhat lower, y aquí comienza la respuesta a la pregunta que me hizo Pedro. Yhat lower dice que cuál va a ser el nivel de confianza al 95%, el menor nivel de confianza al 95% con respecto a la predicción que hice. O sea, la predicción va a estar en el punto central y va a decir cuánta confianza tengo en ese resultado de Yhat con un parámetro al 95%. Y el Yhat upper es lo mismo, pero en la parte superior, cuánto podría desfasarse para arriba el resultado Yhat. Y aquí vamos a obtenerle simplemente un tail para ver los datos. Vean ahora mi dataset solo se compone de estos que son los más importantes. Y en la gráfica va a quedar claro este Yhat lower y este Yhat upper. Entonces para eso simplemente pongo model.plot y le paso forecast, porque son los datos de predicción que hice. Y vean esto súper interesante. En color azul tenemos nuestros datos de predicción, los que hemos venido realizando. ¿Sí? Pero nosotros teníamos los datos simplemente hasta el 2015, si no estoy mal, hasta este punto de aquí. Y vienen los datos, crece, decrece. Y si ustedes se fijan, continúa tendiendo la tendencia. Esto ya es toda la predicción que hizo. Mantiene la tendencia porque aprendió esa tendencia que tenía el dataset o la tendencia, el comportamiento de los datos. Sabe que tiene esta forma y va a intentarlo aproximar. Ahora ustedes van a decir, ok, muy bien, esto es lo que me está prediciendo, me parece bastante aceptable. Pero ¿qué hay de estos valores azules claros que están alrededor? Eso es el nivel de confianza. Ese es el nivel de error
que puede tener los datos. Y si ustedes se fijan, mientras más en el tiempo voy prediciendo los datos, más error puede tener. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este punto, supongamos que esté en 13, en un valor de 13, digamos que hasta acá, si es que se puede observar bien, hasta este punto puede ser 13.1 o 12.99 o 90, ya. Pero veamos en el punto final, el nivel de error, el nivel que me predice, digamos que está en un nivel de 13, pero ya el error baja hasta 12, hasta menos de 12.7 o 13.3 prácticamente. Entonces es altísimo el error que yo estoy recibiendo. Ese es el problema de nosotros querer predecir mucho a futuro. Mientras más tiempo a futuro yo vaya prediciendo o solicite que predigan los datos, más inexactos van a ser o tienen mayor probabilidad de no ser correctos. Vean que este valorcito que yo tengo aquí que me predijo puede estar en cualquiera de estos rangos. Yo sé que va a estar en cualquiera de este rango al 95% de confianza, o sea, con el 95% de probabilidades de que efectivamente va a encontrarse en este rango, en todo este rango azul claro, este puntito que yo dije que va a caer más o menos en 13. Miren cuánto margen de error puedo tener. Entonces, respondiendo a la pregunta de Pedro, efectivamente, el criterio que ustedes deben llevarse es que siempre tienen que procurar no hacer predicciones muy a futuro. O si tienen predicciones muy a futuro, aclarar al cliente que cada vez que pida predicciones más a futuro, tienden a ser más inexactas dichas predicciones. Tiene que quedar eso clarísimo, porque esto prácticamente es como intentar adivinar al futuro. Si bien es cierto que matemáticamente y computacionalmente y a través de los algoritmos las computadoras pueden encontrar patrones, que de hecho eso es lo que hace si nosotros nos fijamos en la gráfica de la predicción, encontró el patrón que hemos estado viendo repetitivo, el patrón estacionario, en donde tiende a tener unos picos intermedios a medio de año y para finalizar el año tiene un pico alto y luego para iniciar el nuevo año tiene un pico súper bajo. Vean ustedes aquí también en la predicción. En la predicción tiene el pico súper alto casi para finalizar el año, ya para iniciar el nuevo año, 2017, tiene la caída. Acá igual en el 2016, que es otro valor predicho, detecta que aquí tiene que tener una caída, pero la probabilidad siempre va a ser más cambiante. Los márgenes de errores van a ir aumentando con el tiempo. Si yo hubiera hecho el mismo proceso para 10 años, muy probablemente voy a ver una gráfica que me crezca mucho más los márgenes de error, lo que voy a caer en problemas en la parte de predicción. Entonces, ¿cómo yo puedo ir, bajo qué criterios puedo ir eligiendo el tiempo? Pues principalmente es en base al criterio del negocio y al nivel de confianza que yo voy obteniendo. Si supongamos que mi nivel de confianza no es tan grande y es un error que yo puedo manejar o aceptar, pues está bien, yo puedo predecir a 2 años, digamos que el error estuviera por aquí más o menos y abajo estuviera por aquí. Entonces yo digo, mire, este es el margen de error que puedo tener. ¿Le parece correcto? Según el criterio de negocio, dicen sí, para 2 años me parece correcto, ya tengo un margen de error, ya sé entre cuál y cuál puede ser. Muy bien. Entonces, bajo esos criterios se tiene que elegir un poco el tiempo. Yo elegí a propósito 2 años porque sabía que mientras más tiempo vaya a hacer el crecimiento, más margen de error voy a tener y quería explicarles justo esa parte. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? Y aquí lo único que vamos a hacer es preparar los datos para unir el dataset con el de la predicción. Entonces, si ustedes ven aquí estoy seteando el índice DS, que era las fechas de mi original. Recuerden que mi original se llamaba DF, mi data frame se llamaba DF. Y forecast set index era DS, in place true. Simplemente los estoy colocando en el formato anterior, porque como ya hice la predicción, ahora sí
puedo hacer cualquier movimiento. Y ahora vamos a ver qué pasó. Ok, creo que, no sé, en algún lado ejecuté mal. Listo, entonces volví a ejecutar todo mi cuaderno. Aquí, como digo, estoy haciendo los reemplazos. Veo también el forecast tail, la cola del forecast, y hago la unión. Ventas, el data frame de ventas lo voy a unir con el forecast, pero solo con la información que veía que era interesante, que es el HAT, que es la predicción, y el HAT lower, que es el nivel de confianza al 95% inferior, que el HAT lower son los valores que están aquí abajo, ¿ya? Y el HAT upper, que son los que tengo en la parte superior. Utilizo una unión de tipo order para que me vaya aumentando los datos en donde no está. Y luego veo que unión.hit, o sea, la cabecera de la unión, aquí tengo los datos de ventas, el YHAT. Si ustedes se fijan, el YHAT sigue en formato logarítmico, mientras que ventas, como es del data frame original, está con los valores reales. Aquí tengo YHAT, YHAT lower, YHAT upper. Luego después tengo unión, el tail, que quiere decir los datos finales, en donde obviamente ya ventas no tengo, porque aquí no tengo datos, por eso está NaN. Pero sí tengo el YHAT, porque son las predicciones. Pero están unidos ya los dos data frames. A través de esto uní el data frame original y más abajo le puse con todo lo predicho. ¿Ya? Ahora tenemos que escalar los valores a los originales. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si tenemos valores logarítmicos, lo que tenemos que pasar es el exponencial para que me invierta la operación. ¿Ya? Entonces pongo unión de f y hat rescaled. Voy a ponerle una nueva variable que se va a llamar rescalado, y hat rescalado, igual a np.exponencial, a numpy.exponencial, y de mi data frame unión de f, le digo que me saque el exponencial de YHAT. O sea, todas estas variables me saque el exponencial. Cuando ejecute eso, me va a crear una nueva columna, YHAT rescalado, en donde ya voy a tener los datos precisamente tal cual en dinero. Aquí tengo 337.363. Aquí tengo 338.630. Estos son los predichos. Recuerden que en Facebook Prophet, YHAT siempre va a significar lo predicho. ¿Ya? Aquí estoy viendo el tail, o sea, los últimos datos, en donde ya el ventas no tengo en cambio, pero sí tengo ya rescalado los datos de la aproximación de mis ventas. Y de ahí simplemente lo que estoy haciendo para que podamos nosotros hacer una comparativa, digamos, más objetiva, estoy uniendo de mi dataset, que es el que tenemos aquí, le digo que me grafique las ventas con el YHAT rescalado, porque las ventas estaban en dólares y obviamente tengo que comparar con algo que esté en la misma escala, en dólares. Como ya lo recuperé en el rescalado a través del exponencial, entonces vean cómo las predicciones a través de lo que aprendió, siempre al inicio, como aprende de los mismos datos, va a ser súper parecido, porque estos datos los vio cuando estuvo entrenándose, entonces va a ser súper parecido. Pero por eso ven aquí que está montado la línea azul, que son propiamente las ventas, con la línea tomate, que son las reescaladas. Y aquí al final de esto, que es al final del 2015, más o menos creo que era en el 8º mes del 2015, ya no teníamos más ventas, pero sin embargo tenemos las predicciones. O sea, aquí vemos las predicciones que continúa ya solo el valor de rescalado y así podemos ver. Si ustedes tienen en su casa o en su familia, tienen negocios, como digo, de nivel comercial, pues, y pueden acceder a este tipo de información, no necesitan ni siquiera mucho, solo necesitan fechas y necesitan valores, por ejemplo, de ventas generales. Vean lo que ustedes pueden hacer.
y pueden probar el algoritmo para ver qué tan efectivo es o para encontrar frecuencias o estacionalidades para su negocio. Lo que ya digo, al día de hoy, por tema de pandemia, la gente más que nada, y la gente que está en negocios, y los negocios grandes, negocios medianos o incluso pequeños, están queriendo recuperar sus ventas. ¿Y cómo quieren recuperar sus ventas? Justamente a través de la analítica de datos. E información yo puedo obtener a través de los datos que ya tengo. Los datos de mis ventas, a través de los datos de mis clientes, a través de las cédulas que tengo de mis clientes, reconocer el tipo de cliente, claro, ahí ya es análisis más profundos, pero estos análisis, como pueden ver, súper sencillos, pero muy prácticos, y que ustedes lo pueden poner en práctica sin mucha necesidad. Comento también de que algo muy similar trabajé en la universidad para sacar un paper que era para forecasting de energía eléctrica, un paper que lo presentamos en México, y se utilizaba, bueno, no utilizábamos estas herramientas, en aquellos tiempos utilizábamos MATLAB, pero esencialmente era lo mismo porque también tiene un patrón estacionario el consumo eléctrico. Tiene un patrón estacionario a ciertas horas, igual por meses. Entonces, todo eso, todo lo que sea estacionario es súper bueno que lo podamos analizar. Y esta herramienta de Facebook, esta librería de Facebook, Facebook Prophet, nos ayuda muchísimo para la detección rápida de estacionalidades en los datos. Listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda. Con esto culminamos el curso de Python. Pido nuevamente disculpas por el pequeño problema que tuvimos la semana anterior. La verdad es que todo se hizo muy complicado. Yo sé que también había comentado que se les iba a dar un tema de reconocimiento de voz y reconocimiento facial, y lo voy a subir lo más pronto posible al repositorio para que ustedes lo tengan, pero hasta ahora no puedo recuperar la data, y sí a trabajar todos los materiales a mano, más todo lo que tenía que igualarme de los trabajos y demás, no me ha dado tiempo para ejecutar eso. He intentado recuperar lo que más he podido de la información, pero espero de que con todas estas cosas que hemos visto, si ustedes han visto, es un curso bastante amplio, hemos visto muchísimas herramientas, sepan ustedes utilizarlas en sus proyectos y puedan hacer unos proyectos súper buenos con estas herramientas, y obviamente aumentando o uniendo herramientas de las que se han aprendido, viendo nuevas herramientas que pueden aplicar para que les vaya bien tanto en su vida académica como en su vida profesional. Yo en lo personal comento que me ha servido para las dos cosas. Cuando estaba en la universidad, siempre me gustaba buscar información extra, trabajé con Python y me facilitó mucho la vida, y podía hacer buenos proyectos que obviamente se reflejaban en buenas calificaciones o incluso concursos que se ganaban a nivel nacional. ¿Por qué? Porque conocía de este tipo de herramientas y las aplicaba para cuando eran los proyectos. Y ahora, más que nada, ya en el mundo laboral, pues es súper bueno porque alguien pregunta, ¿sabes hacer esto? Y claro, sí lo sé, conozco la herramienta, puedo aplicarlo, trabajemos juntos y se dan las cosas. Mucha de esta experiencia que les estoy dando, de las herramientas que se les dio, han sido aplicados, o yo las he aplicado en trabajos, he conseguido dinero gracias a eso, incluso les he comentado algunas anécdotas, así que espero que también les haya gustado bastante y que les sirva, ya digo, tanto para el tema académico como para el tema laboral. No sé si Andrea quiere hablar algunas palabras. Sí. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Primeramente, quiero extender mi más sincero agradecimiento de parte del Grupo de Afinidad UIE y Triple UPC Cuenca al ingeniero Ricardo por brindarnos un poco de su amplio conocimiento a lo largo de estos días. También les agradezco a los presentes por haber seguido el curso hasta el final. Esperamos que hayamos podido aportar a su formación tanto académica como profesional. Bueno, recuerden que las grabaciones se encuentran en el canal del grupo. Ya les daré llegar un correo con los links de todas las sesiones. Con respecto a los certificados, se les dará llegar a más tardar, creo que el viernes de la próxima semana.
Bueno, una vez más, muchas gracias y pues creo que eso sería todo. Sí, acabo de dejar mi número en el chat. Si es que alguien algún momento necesita alguna ayuda, alguna recomendación o quiere hacer algún proyecto y quiere alguna idea, pues les dejo el número, escríbame nomás. Eh, Siempre intenten escribir primero por el WhatsApp, porque a veces estoy en reuniones y demás no contesto el teléfono. Entonces, primero por el WhatsApp y ahí conversamos